Bueno, les doy la bienvenida a todos y a todos los que se han integrado a este conversatorio. Mi nombre es Macarena Vargas, soy profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales y hemos organizado esta actividad como programa de reformas procesal y litigación para conversar hoy día sobre las posibilidades de llevar adelante una mediación online. Dado el contexto, ¿no es cierto?, de crisis sanitaria que estamos todos viviendo y sufriendo en algunos casos, y la pregunta de qué pasa con la mediación, no solamente la familiar, sino que otros procesos de mediación que también se pueden desarrollar en distintos ámbitos, como en materia de salud, en materia comercial, comunitaria, etcétera. Tenemos dos invitadas que muchos conocen, yo creo. Una de ellas es Varinia Penco, y es presidenta del Colegio de Mediadores de Chile. Ahí está Varinia saludando. Tiene un magíster en mediación y familia de la Universidad de los Andes y un diplomado en Biología al Conocer y la Comunicación de la Universidad de Chile. Es el gran curso de Humberto Maturana, ¿no es cierto, Marinia? Que todos alguna vez quisimos hacer. Sí, así eh, es. Qué bueno, felicitaciones por eso. Y la otra invitada es Marcela Fernández. Ella es profesora de la Cátedra de Resolución Alternativa de Conflicto y Mediación en la Universidad de Valparaíso, en la Facultad de Derecho. Es máster en Estudios Avanzados de Mediación y Negociación por el Instituto Universitario Kurt Bosch y es mediadora familiar y mediadora comercial. Como ven, ambas son personas con preparación y experiencia en esta materia, por eso fue la idea de invitarlas a dialogar. Es un conversatorio, no es un seminario en términos tradicionales. La idea es que cada una de ellas cuente unos 10 minutos, una primera aproximación sobre esta pregunta, esta gran pregunta que nos hacemos, si es posible hacer mediación virtual, y luego unos 5 minutos para complementar ideas que hayan surgido, para que el resto de esta reunión sea un diálogo entre los participantes, para que ustedes puedan hacer preguntas. Les pido que la hagan a través del chat, yo las voy a ir recogiendo para derivárselas a las invitadas. Y les pido también que mantengan sus micrófonos apagados para evitar los ruidos, ¿no es cierto?, interferencia en el curso de esta actividad, y contarles que vamos a grabar esta actividad para que después la puedan ver si quieren de nuevo o compartirla con amigos, colegas, eh, y se pueda visitar en un canal de YouTube que hemos habilitado como programa de reformas procesales y litigación. Sin más, entonces, les agradezco a todos su participación. Como les decía, muchas caras conocidas, un gusto ver eh, que hay interés en este tema. Así que voy a partir dando la palabra a Varinia. Varinia, voy a ser bien estricta con el tiempo, así que en 10 minutos te aviso, unos minutos, perdón, antes de los 10 te aviso para que termine. ¿Ok? Ya, Adelante, por favor. ya. Bueno, muchas gracias, Macarena, primero que todo por generar esta instancia de que podamos reflexionar sobre esta temática. Como tú bien decías, la idea que sea un conversatorio es que podamos poner ciertos puntos sobre la mesa y que podamos pensar y reflexionar al respecto sobre si es posible. No voy a gastar quizás el tiempo que tengo en la parte como normativa. Ya tú mencionaste, me voy a tomar de la base del que tú realizaste, del conversatorio, no conversatorio, de la exposición que tú realizaste con Claudio. Así que voy a tomar eso como base para partir de ahí hacia arriba en honor al tiempo, donde se estipula como la reglamentación de lo médico y que no se puede, a los que no van a tener la tarea de verlo o lo conversamos como después. Pero sí quería reflexionar ahora sobre si se lograra aprobar la mediación, si se lograra como regular o darle un marco, ¿qué es lo que deberíamos tener? ¿Cuáles son las garantías que se deberían dar para poder realizar un proceso de mediación y que pudiéramos, y eso es lo que me interesa que reflexionemos al respecto? Bueno, hoy en día, ¿cierto? Con la situación como está de la pandemia, donde gran parte de la ciudad está en cuarentena, donde eso implica que los centros, en el caso de la mediación familiar, ¿cierto? Al estar en cuarentena están cerrados, y los que están abiertos, si bien cuentan con todas las medidas de protección personal necesarias para recibir a los usuarios, muchos usuarios no tienen la confianza necesaria, ¿cierto?, para poder exponerse y asistir a las sesiones de mediación. Y es crucial que nosotros podamos
darles la solución y la opción de que puedan resolver sus conflictos, de que puedan encontrar una manera en la cual no solamente resolver, sino que también dar una contención a estos tiempos en los cuales eh, emocionalmente uno está tan cargado, ¿cierto? Ahora, eh, si pensamos pero ¿cuáles son los puntos sobre los que hay que poner atención cuando hablamos de una mediación digital? En términos generales, y acá yo creo que es interesante poder mirar un poco hacia afuera de cómo lo han hecho los países que ya lo tienen normado, estipulado, y qué garantías tienen que tener. Algo que me parece muy importante que quería como compartir con ustedes es mirar hacia Europa. Ellos en diciembre del 2018, primero como comunidad firmaron como una carta ética del uso de la inteligencia artificial, entendiéndose todo el uso de la tecnología específicamente en la solución de los aspectos netamente como jurídicos. Y había una serie de principios que se deberían cumplir pensando en que uno pudiera implementar una opción de ese tipo, que sería que el procedimiento que se emplea cumpla con satisfacer, ¿cierto?, con respetar los derechos fundamentales de las personas, que no exista discriminación frente al usuario, que pueda ser de un acceso donde el usuario pudiera tener el control también un poco como del proceso en el sentido de estar presente, que hubiera cierta una neutralidad al respecto. Como principio general dentro de las tecnologías y en el caso específico de la mediación, obviamente que se puedan cumplir con los principios de ella, que sería la confidencialidad, la protección de los datos, el, disculpa, perdón, es que tengo, ay, sí, tenía un cachorrito que viene, dejé la puerta abierta y me viene a ladrar. Bueno, entonces, frente a eso yo me quiero dedicar a un punto que ha sido como el más objetado, si es que todos han podido ver, que es el punto de la confidencialidad. ¿Ya? Y en ese punto sí me quería detener un poquito, que es como la piedra de tropiezo en el cual incluso la misma autoridad tiene cierto recelo. Y frente a eso, es bien interesante y bien curioso ver cómo a nivel internacional, cuando se plantea la confidencialidad en el proceso de mediación, la mirada siempre está puesta en el proceso, en las garantías del proceso en sí, del mediador y las plataformas en las cuales se utilizan, del medio electrónico que se utiliza. Entonces, ¿en qué sentido está garantizada la confidencialidad y qué es lo que es importante? Primero, en que el mediador tenga los conocimientos específicos en el uso de las TICs o de las tecnologías de la comunicación, ¿cierto?, y de la información, en que utilice una plataforma que sea totalmente segura, que tenga protección de datos, la plataforma en sí. Eso estamos hablando de partida, que cualquier tipo de intercambio de información tiene que ser en un HTTPS, tiene que ser que esté cifrado de extremo a extremo, tiene que tener ciertas garantías como proceso cibernético en sí, el proceso. Y considerar que obviamente a nivel del usuario se firma un consentimiento informado donde el usuario, ¿cierto?, da su consentimiento y se compromete a mantener una cierta confidencialidad. Llama mucho la atención, y esto es algo que yo he compartido con diferentes exponentes internacionales del tema, cuando planteo que acá en Chile el foco de la confidencialidad no va hacia asegurar estas seguridades tecnológicas, sino que está puesto en los usuarios. Y eso llama mucho la atención, en el sentido de que el temor quizás está en que sea el mismo usuario el que pueda romper esta confidencialidad, el que pueda grabar, por ejemplo, o el que pueda grabar la sesión. Y si lo homologamos a una sesión presencial, nosotros presencialmente no es que tengamos un detector de metales o algo así donde podamos ver si las personas llegan con algún equipamiento específico para poder grabar. O también hoy en día es tan fácil y tan simple poder tener acceso a teléfonos que puedan tener una tecnología mayor que permitan grabar, o incluso a cámaras muy pequeñas que se puedan encontrar, que uno pueda llevar como disfrazado en cualquier parte. Y siento que eso tiene un poco que ver con el enfoque de la idiosincrasia de nuestro país, que en general
es un poco como paternalista en el sentido de que tengo que cuidar al usuario sin darle la responsabilidad de que debe haber un compromiso, una voluntariedad, primero que son las partes, las que quieren, las que necesitan, ¿cierto?, someterse a este proceso, las que anhelan y las que están buscando una solución a sus conflictos. Por lo tanto, primero hay una voluntariedad de las partes expresas y después una responsabilidad y una autonomía en que realmente se puedan como comprometer a realizar un proceso. Es curioso y creo que llama como a la reflexión de ver por qué en este país ponemos el foco en formas distintas de donde internacionalmente se pone o se plantea. Creo que eso es un punto interesante que podamos conversar. Y, y quizás no tanto en el foco de la preparación del mediador, porque también otro punto importante es ver que el realizar una mediación electrónica implica que el mediador tiene que obtener competencias específicas y tiene que estar capacitado para realmente poder hablar y decir que él está haciendo una mediación electrónica. No porque tengamos acceso o que estemos capacitados a poder hacer una videoconferencia, por ejemplo, te va a facultar para poder realmente hacer una mediación con las competencias que se requieren como tal, independiente de que quizás sí las podemos sí se podría ¿cierto?, realizar para poder llamar internacionalmente a lo que se conoce como una mediación electrónica, que hay que como que diferenciar, y creo que el foco es importante en poner en capacitar al profesional, en buscar plataformas seguras como, como primera cosa a la cual aspirar. Ahora, analizando y bajando un poquito más a la realidad nuestra en este país, donde no mucha gente puede tener el acceso, ¿cierto?, a poder realizar una mediación en línea. La idea es que las mediaciones en línea, y qué es lo que pensamos, no es que venga a reemplazar en ningún momento a la mediación presencial, sino que es una herramienta más que se le ofrece a los usuarios, en las cuales aquellas personas que pueden comprometerse a tener un espacio adecuado, un tiempo adecuado, ¿cierto?, para poder tener una intimidad, para poder realizar ese proceso, donde también pueden estar ayudadas con la supervisión del mediador capacitado que los puede orientar frente al miedo. Tenemos que entender que mucha gente es un inmigrante digital, entonces donde el mediador debe estar capacitado para poder dar respuesta a todas las inquietudes y los temores y justamente acoger. Otro punto importante también a ver es que el mediador debe, ¿cierto?, poder discernir el estado emocional y del nivel de la conflictividad que llegan las partes. Es muy probable de que si luego de una primera acercamiento, una primera reunión individual con las partes, uno ve y percibe que es un conflicto muy escalado, donde hay una gran desconfianza en las partes, esta mediación se puede realizar en unas primeras etapas, ¿cierto?, con sesiones individuales donde el mediador va manejando y va manejando cada uno de las realidades de cada mediado para llevar quizás, si es que va avanzando, ¿cierto?, hacia un acuerdo, para llegar a que el acuerdo se pueda realizar en conjunto, donde las posibilidades de poder realizar como una irrupción como de no respetar la confidencialidad se vea disminuido también. Entonces, frente a eso es importante la firma, ¿cierto?, del consentimiento inicial, y después poder ir llevando y guiando a las partes en cada uno del proceso. No es necesario someterlas inmediatamente, obviamente, a una sesión conjunta. Es más, no se recomienda en un principio, obviamente, poder realizarlas de esa manera. Tiene quizás un timing distinto y una forma de llevar y de conducir las sesiones un poquito diferentes a la presencial. Otro ¿Y qué punto importante, un minuto, Ari? el último punto que sería importante, quizás que me gustaría compartir, es el hecho que se dice de que se pierde la capacidad de poder recoger las emociones, que podemos perder eso con la parte presencial. Hoy día en la mañana tuve la posibilidad con un curso de profundización en mediación digital que estamos llevando a cabo, de estar en una simulación, en un juego de rol, de un caso donde era una parte y traté de compenetrar bien,
Y los mediadores, fue tan particular lo que se dio en la forma como realmente ellos sí podían captar y la forma como ya entrenaba después de más de 20 años de ejercicio, que fue impresionante como sí pudieron recoger mi angustia dentro de mi rol, mi angustia, cómo lo pudieron hacer, la forma como ellos lo manejaron, cómo pudieron guiar la comunicación y cómo realmente fueron capaces de acoger y de recoger, ¿cierto?, las emociones que se produjo. Nos compenetramos muy bien en el rol cada uno de nosotros y fue una experiencia muy enriquecedora que realmente abrió mucho. Quizás esos puntos son los que me gustaría conversar y para poder cerrar después muchísimo más para hablar, Sí, me pero para imagino. poder acordar. Claro, lo puedes complementar en la segunda vuelta, Marina, ¿te parece? Muchas gracias, todo interesante, los puntos que pones sobre la mesa. Le damos la palabra a Marcela. Tienes que activar tu micrófono, Marcela, para poder comunicarnos Ahí tus sí, puntos de vista. ahí sí. Adelante. Bueno, yo voy a partir para los que tal vez no han tenido la posibilidad de acercarse a lo que está ocurriendo en esta situación, digamos, de emergencia en la que estamos. Y yo creo que hay que distinguir un poco el contexto. Una cosa es hablar de la posibilidad de realizar mediaciones online en tiempos de normalidad. Y de hecho acá hay personas que tienen esa experiencia sin pandemia. Y otra es lo que tiene que ver con la política pública que se debería implementar a raíz de la emergencia que estamos viviendo. Yo creo que en un primer momento se pensó que esto podía durar poco, pero en la medida, digamos, que la situación de la pandemia se ha ido alargando, pudiera ser que termináramos el año en una situación en que la justicia se ve claramente impactada respecto de lo que es la posibilidad de acceso. Entonces, contarles que dentro de lo que son los ámbitos de mediación, yo tengo la posibilidad de participar, hacer mediación en diferentes contextos, familiar, comercial, y conocer otros contextos también. Han habido como diferentes, yo diría que desde la política pública, en términos de lo que es la mediación regulada, mediación en salud, mediación familiar, en Chile la reacción fue inmediatamente suspender los procesos, cerrar las puertas, y pensar que en definitiva esto no era posible. En el caso de la mediación familiar, a través de un instructivo del Ministerio de Justicia, en el cual señaló que no era posible hacer mediaciones online, y los centros han estado cerrados, digamos, intermitentemente algunos periodos. En el caso de la mediación en salud, también se suspendieron las mediaciones, al menos en el ámbito privado. Por ahí está Sandra, que nos podrá contar qué ha pasado en términos de la mediación en el Consejo de Defensa del Estado. Pero lo que quiero decir que desde la política pública en Chile la reacción fue pensar, digamos, que esto no es posible, ¿ya? Ahora, la ley 21.226, que es la única, digamos, ley que de alguna manera ha regulado estos aspectos que tienen que ver con el funcionamiento del sistema de justicia en pandemia, tuvo una mirada en la cual en realidad veía la mediación como un obstáculo y no como un recurso, ¿ya? Y eso para los que trabajamos en mediación, para los mediadores, tanto tiempo en Chile, realmente casi resulta como un poco doloroso, en el sentido que lo único que se preocupó el legislador es decir, bueno, en aquellas situaciones en que haya exigibilidad de mediación previa para presentar una demanda durante la pandemia, eso no va a ser necesario. Ya, sin perjuicio que hay interpretaciones de cómo se aplica esta norma, pero en general la aplicación es que en aquellos ámbitos, mediación en salud, mediación familiar, en que es un requisito previo para demandar, esta norma, digamos, transitoria durante el estado de emergencia lo liberó. Y esto dista mucho de cuál ha sido la reacción en otros países en los cuales han visto, ¿cierto?, la mediación como un recurso frente a esta situación, que es un recurso de acceso a la justicia, ¿ya? Hace poco tuve la oportunidad de escuchar a Javier, que contaba qué había pasado, Javier Wilhelm, que es un mediador muy reconocido en Barcelona, que contaba que ya desde marzo inmediatamente había una reacción desde el Ministerio de Justicia de abrir el acceso de todas las personas a la mediación como un recurso para poder ofrecerle a las personas efectivamente la posibilidad de resolver sus conflictos, ya que el sistema judicial iba a estar digamos, suspendido, digamos, paralizadas las audiencias, los procedimientos, etc. Y se abrió entonces la posibilidad en el sentido que el Estado, ¿cierto? La Generalitat dijo, se financian todas las mediaciones gratuitas para todos. O sea, fíjense ustedes la distancia sideral
entre nuestra respuesta, ¿cierto?, en lo que es el sistema de justicia, la respuesta de lo que es un país y en que realmente la mediación y los mecanismos alternativos forman parte del sistema de una manera integral, ¿ya? Nosotros en el fondo se fue un obstáculo, liberemos el obstáculo y allá es un recurso. O sea, en este momento es necesario fortalecer los mecanismos, ¿cierto?, como la mediación y los mecanismos alternativos que pueden ser informales, flexibles, ¿cierto?, y permiten a la población un acceso a lo que es la resolución de conflictos más rápida, expedita y posible, ¿ya? Eso es como una primera observación, en el sentido de decir que tal vez tenemos que constatar con tristeza que a pesar de que en Chile la mediación, ¿cierto?, lleva en diferentes contextos muchos años de evolución, pareciera ser que el sistema judicial todavía no está permeado, digamos, por esta cultura de mediación. Ahora, respecto de, pasando, digamos, a la posibilidad, porque yo creo que también la política pública desde el Ministerio de Justicia se va dando cuenta que el retraso va a ser tal, y la posibilidad de absorber la demanda de justicia, digamos, en materia civil, en materia familiar, en materia laboral, en diferentes contextos, se va a hacer imposible. Y de alguna manera se abre, ¿cierto?, a la posibilidad de incorporar otros mecanismos. A mí, en particular, lo que me preocupa son dos temas. Uno, los aspectos técnicos, y otro, lo que tiene que ver con la igualdad en el acceso, ¿ya? Cuando a mí en algún momento me preguntaron, oye, ¿qué pasa con la mediación familiar? ¿Por qué no se está ofreciendo? ¿Por qué no se hace online? Yo estoy de acuerdo en que es necesario que efectivamente hayan canales, se abran, digamos, el acceso a estos mecanismos vía remota, pero también preocupa de que no haya conciencia de que no todas las personas tienen la posibilidad de acceder, ¿cierto?, a los medios con los que nosotros estamos hoy día. Entonces, decir en el fondo que estamos resolviendo el problema de acceso a la justicia en pandemia, porque en definitiva los tribunales no pueden administrar realmente justicia, abriendo una mediación vía remota, cuando en realidad sabemos que la mayor cantidad, una mayoría de la población no tiene acceso a conectarse de su casa para ir a una sesión de mediación, en realidad es como un eufemismo, ¿ya? Entonces, ese es un tema. ¿Cómo resolvemos desde la política pública el acceso, pero un acceso igualitario? O sea, va a haber un lugar en que la persona va a poder ir, ¿cierto? Y le van a dar el acceso, tal vez, no sé, en las comunas, en las escuelas, en las municipalidades, y va a poder conectarse vía remota con los aparatos que le aporte, digamos, una institución estatal. ¿Será esa la solución? O, en definitiva, que es algo que yo he pensado, que se podría, digamos, también implementar, es que a los mediadores también, por una cuestión técnica, muchas veces les cuesta aceptar otro tipo de intervenciones. Por ejemplo, en Barcelona contaban de que inmediatamente los mediadores trataron de ayudar a resolver conflictos por cualquier medio. O sea, dejemos el purismo de lado, ¿cierto? Dejemos la dogmática de lado, dejemos el proceso tradicional que nosotros en el fondo conocemos y hagamos mediaciones por teléfono, por WhatsApp, por donde se pueda, porque sabemos que no todas las personas van a tener la posibilidad de acceder realmente a una plataforma online. Pero claro, a los mediadores en el fondo que trabajamos tanto tiempo en la mediación, que formamos mediadores, esto de que haya una mediación por teléfono, digamos, nos suena a no mediación. O sea, ¿en qué medida realmente esto técnicamente puede llamarse una mediación? Pero tal vez en el momento de pandemia, en la emergencia que estamos, dado que desde la política pública lo importante es que las personas tengan la posibilidad de resolver sus conflictos, dado que la justicia en este momento está hibernando, tal vez lo que deberíamos hacer es abrirnos, ¿cierto?, al menos de manera transitoria, a generar mecanismos de acceso más allá de la mediación. No será mediación, pero serán buenos oficios, ¿cierto? Será, no sé, una gestión de acompañamiento al conflicto, no sé, inventar otra fórmula, ¿cierto? Porque yo sé que, no sé, de toda la gente que conozco aquí, tal vez yo le digo, mire, hice una mediación por teléfono y se nos paran los pelos, digamos, o sea, ¿cómo le vamos a llamar a eso mediación? Pero sí, otras fórmulas, ¿cierto?, en que los mediadores capacitados con la experiencia que tienen puedan ofrecer alguna ayuda a la resolución de los conflictos, por los medios que sea. Estoy hablando de cómo superar el tema de la discriminación, o sea, el tema de que el acceso no sería igualitario, ¿ya? Y tal vez podremos generar diferentes, los que puedan acceder a mediación, será mediación, ¿cierto? Los que no tengan la posibilidad, ese mediador se comunicará vía telefónica con las partes, hará una videollamada y lo pondremos otro nombre, le pondremos buenos oficios, le pondremos, no sé, otra fórmula, digamos,
pero creo que eso implica abrir la posibilidad a todas las personas por los medios disponibles de resolver su conflicto de manera rápida y un acceso igualitario. Me quedan tal vez los aspectos técnicos, que no sé si tengo tiempo de comentar, un minuto. Bueno, respecto de los aspectos técnicos, yo coincido con Varinia en el sentido de que el tema de la confidencialidad no es un obstáculo, porque en realidad la obligación de la confidencialidad siempre pesa, al menos en nuestro ordenamiento, sobre el mediador, ¿ya? Y el mediador esté en un soporte informático, tecnológico, vía remoto o no, la obligación es la misma, ¿ya? Ahora, que los usuarios puedan grabar o no puedan grabar, en realidad, como decía Varinia, eso es algo que nos puede pasar incluso en una mediación presencial, ¿ya? Lo que sí yo creo que hay que asumir y tener conciencia es que se hace difícil que en estas plataformas virtuales, por más que tengamos la posibilidad de ver al otro y escucharlo y ver sus gestos, se hace difícil pensar que vamos a lograr un espacio de, no solo de privacidad, sino de construcción de intimidad necesaria en la profundidad que la comunicación requiere para construir diálogo. O sea que yo creo que sí es posible y tal vez vamos a tener que en estos medios acostumbrarnos a un enfoque, a una aproximación de mediación que sea más enfocada en la comunicación y en la construcción de acuerdos, que para aquellos mediadores que estamos, digamos, acostumbrados a trabajar con un enfoque más transformativo, yo creo que se hace más difícil, ¿ya? No porque no se puedan recoger las emociones, ni porque uno no pueda, en base a ciertas técnicas o base a cierto entrenamiento, hacerlo, sino porque la presencialidad, el espacio, el que la persona está en un espacio en que no hay otros factores, digamos, que están interrumpiendo, que están interviniendo, el hecho de que la persona está ahí la hora que está solo en eso, concentrado en eso, y yo te diría que una cosa también como de energía, en qué medida uno puede también como mediador ir construyendo esa profundidad en la comunicación, yo creo que se hace difícil por los medios virtuales, esa es mi impresión. No sé si tendré que tener más mediaciones virtuales porque las he tenido y me he quedado un poco con esa sensación, claro, en el ámbito comercial y en algunas mediaciones familiares, pero me he quedado con esa sensación, o sea que no podemos esperar, ¿cierto?, todo lo que uno espera de un proceso de mediación, tal vez en estas plataformas virtuales. Lo que no quiere decir que no sea bueno, positivo, constructivo y que obviamente hay que tratar de implementar. Súper, Marcela, muchas gracias. Les recuerdo a todos nuestros participantes que pueden ir haciendo preguntas en el chat y que vamos a grabar esta actividad, esta conversación, de manera que puedan acceder también más tarde. Le vamos a dar 5 minutos a cada una, a lo mejor para recoger lo que ha dicho la otra, hacer un contrapunto o aportar otra idea, y luego abrimos entonces el espacio para las preguntas. Varinia, tienes que abrir tu micrófono. Ay, sí, gracias. No, yo comparto plenamente todo lo que ha expuesto Marcela. Quise poner el foco netamente como en las capacidades y en la expertise técnica como del mediador, porque creo que es importante estar capacitado y quizás sobrecapacitado justamente para poder acoger a las personas cuando no pueden acceder a los medios tecnológicos y poder recoger de alguna manera lo que Marcela misma planteaba por diferentes medios, ¿ya? Yo creo que a nosotros nunca se nos puede olvidar o perder de vista que nosotros somos operadores o gestionadores de conflictos, que utilizamos la mediación como una herramienta más dentro de muchas otras que podemos realizar para poder enfrentar y abordar los conflictos y facilitar el diálogo entre las partes. Y eso se puede hacer a través de diferentes métodos o diferentes modelos. Y también, como decía Marcela, claro, perfectamente se puede, ¿cierto?, optar a lo ideal de poder tener acceso a un ordenador y que las partes puedan vivir la experiencia de esa manera, pero si es que no es posible, a través de cualquier otro medio, como también decía Marcela, es una herramienta donde es importante llegar, y como hemos hablado, que los conflictos están sucediendo ahora, y la pandemia, al parecer, vamos a estar por mucho tiempo más en este estado. Entonces, lo importante es no solo resolver el conflicto, sino llegar a tiempo en el conflicto para que este no siga escalando más allá también en el tiempo. Entonces, el poder que a través de una política pública, tal cual como se manifestaba, podamos llegar a tiempo a esos conflictos es crucial para que realmente los métodos colaborativos puedan ser una opción a poder intervenir en ellos. Entonces,
yo siento que hay mucha aprensión y mucho miedo, y de repente por tratar de buscar la perfección en la implementación de este modelo, se está perdiendo muchísimo más, muchas oportunidades, mucha opción para poder llegar a tiempo, y el llegar a tiempo creo que es crucial. Y así como también homologando el derecho dice que las personas tienen cierto derecho a vivir como el debido proceso, no es que el proceso sea perfecto, sino que realmente sea lo más adecuado para que ellos puedan estar. Entonces, en buscar la perfección se nos va a pasar el tiempo y realmente nos va a pasar la cuenta. Tu micrófono. Yo. Perdón, ¿quiere Marcela agregar algo aquí para compartir a propósito de lo que dice Varinia, de esta búsqueda de la perfección, que lo perfecto a veces es enemigo de lo bueno, ¿no es cierto? Sí. Tienes que abrir tu micrófono también. No, yo estoy ahí sí. Marcela. Sí, no, yo creo que tal vez en estos momentos de emergencia y frente a la necesidad imperiosa de dar acceso a la justicia a la población, yo creo que lo que habría que poner el foco siempre es en la función mediadora, ¿ya? Un poco como decía Varinia. Recoger el que el país tiene una cantidad enorme de profesionales capacitados en esta función y generar una apertura de mecanismos, ¿ya? Que sean acá, ahora pueden ser buenos oficios, podemos llamarle negociación asistida, podemos llamarle facilitación, ¿ya? O sea, no quedarnos circunscritos a aquello que conocemos como mediación, que tal vez requiere un estándar, como la vemos algunos, ¿cierto? Requiere un estándar dialógico que tal vez no es posible cuando no se puede acceder a una plataforma de este tipo. Y eso quiere decir que, de alguna manera, si nosotros rescatamos, ponemos el foco en la función, los medios no son tan importantes. Obviamente que los principios que garantizan este mecanismo debieran estar siempre presentes, pero las formas en las cuales nosotros llegamos a las personas para ayudarlas a resolver su conflicto debiera ser amplia. Y ojalá que la política pública digamos, tomara esto como una iniciativa y lo hiciera pronto. Yo entiendo que hay unas mesas, ¿cierto?, que desde el Ministerio de Justicia se están armando, entiendo que el Colegio de Mediadores va a participar también o va a ser escuchado, a objeto de que rápidamente se pudiera dar una respuesta. Hay personas que tienen experiencia, por ejemplo, desde el Consejo de Defensa del Estado, se hacen mediaciones, se hacían ya, ellos tienen un sistema permanente desde Santiago a regiones. O sea que no es algo, digamos, que se va a empezar a hacer ahora por primera vez, experiencias hay, yo creo que Sandra Cepeda va a poder aportar ahí o comentar cómo esa experiencia. Por tanto, no es tan novedoso, tal vez lo novedoso es asumir, digamos, que en este momento se requiere un acceso a la justicia que sea flexible, amplio, igualitario y que se ponga el foco en la función y en el profesional que va a otorgar ese servicio, ese mecanismo de resolución. Perfecto, muchas gracias. Voy a ir recogiendo algunos comentarios y preguntas que han ido surgiendo acá. Voy a agrupar unas 3 o 4 intervenciones y después les doy la palabra para que Varinia y Marcela recojan lo que crean que vale la pena, indispensable, e interesante. Por ejemplo, acá Rosa María Olave nos dice, respecto al tema que tú pusiste, Marcela, sobre el acceso, que esto no es distinto a lo que pasaba en materia de educación, por ejemplo. Ahí a lo mejor la OCHI puede complementar, pero este no es un problema que no solo de la mediación, parece, ¿no es cierto? Por ahí va la idea. Por otro lado, Ana María Valenzuela nos dice que la idea de la creatividad y la utilización de otros medios posibles es una buena opción, tal vez es una cuestión que no habíamos pensado, siempre nos hemos quedado con la idea de que mediación en la forma y según como la ley lo regula. Para Marcelo, una pregunta de Ghislaine Blanche, que dice que la obligación de confidencialidad pesa sobre el mediador solamente, pero en realidad las partes que van a una mediación entienden que la confidencialidad es una obligación que no solamente pesa en este tercero, sino también sobre la otra parte. De esta manera se sienten libres de hacer ofrecimientos que en otra instancia no harían. Y Yasna Rodríguez dice que más allá de la decisión que se ha tomado al permitir la mediación online, inclusive si pudieran hacerse, se plantea el problema de los recursos, ¿no?
no habría sido viable que la acción haya sido a voluntad de los implicados en los conflictos. A su parecer, la libertad y la voluntad de los actores se vio completamente coartada, no tuvieron la oportunidad de manifestar que están en las condiciones y si quieren someterse a un procedimiento de modalidad online. Quizás paralizar estos procesos genera más perjuicios que un cambio de modalidad. Y la última de Milín Chau, que nos acompaña desde Iquique, Milino, ¿no? ¿Sí? En materia de familia, no se podría tener sesiones con los niños, dado que en este caso específico debo cuidar la confidencialidad. Hay varios temas, les pido que ustedes recojan los que atañen a su participación, donde quieran compartir alguna reflexión. ¿Marina? Sí, bueno, en el caso de lo que mencionaban de la confidencialidad, por eso que yo partí también, ¿cierto?, mencionando que era tan importante que el mediador pudiera evaluar caso a caso, y justamente uno va trabajando el proceso de la misma manera que lo hace en una mediación presencial, puedes ir trabajando el caso, no solo de ir explicando, sino que de respetar, y ir viendo si las partes están en condiciones para realmente poder estar en una sesión conjunta y poder respetar parte de la confidencialidad y que se logren sentir, ¿cierto?, con la tranquilidad de lo que ellos comentan no se va a compartir. Ahora, cuando yo hablo, ¿por qué partí hablando de las capacidades técnicas del mediador? Porque creo que es crucial estar capacitado y sobrecapacitado al respecto. El colegio se ha preocupado y ha dado capacitaciones específicas. Ya hay 63 mediadores que están acreditados para poder ser cibermediadores, y vamos a sacar ahora una segunda camada de profesionales que tienen la expertise tecnológica y también en el manejo de emociones y en el recoger. O sea, es un área nueva en la cual hay que tener herramientas nuevas y capacitaciones nuevas también desde un punto de vista profesional, independiente de que por los medios que estos se realicen puedan ser no los clásicos, que eso va por otra línea paralela. Una cosa es nuestra realidad de usuario y que nosotros nos debemos adaptar a esa realidad, pero otra cosa es la capacitación profesional que el mediador debe tener para poder enfrentar estos nuevos desafíos, que son dos cosas paralelas que se deberían analizar en forma independiente, pienso yo. Ok. ¿Marcela? Sí, yo creo que en relación al tema de la confidencialidad, en cuanto a que las personas esperan que efectivamente ese espacio sea confidencial, más allá de que esté o no consagrada la confidencialidad de esa manera en la ley, yo creo que precisamente esto tiene que ver con lo que yo estaba hablando en cuanto a las expectativas respecto a lo técnico en estos procesos, porque efectivamente al haber esa aprehensión respecto de que eventualmente lo que se está hablando pudiera estarlo escuchando otro que está en otro lugar, porque no estamos en el mismo espacio, ¿cierto? Hace difícil muchas veces que se construya esa confianza necesaria para que las personas realmente se entreguen al proceso, digamos, de diálogo de una manera genuina, con algún cierto grado de profundidad, ¿cierto? Y yo me imagino que, y yo creo que tal vez la gente que trabaja en el consejo por videoconferencia tendrá esa experiencia, que es difícil generar ese clima que se genera cuando uno está en términos presenciales. No quiero decir, y lo repito, no quiero decir con esto de que no haya que en este momento tener una respuesta de política pública, creo que sí, pero nosotros yo creo que como mediadores tenemos que bajar las expectativas respecto a lo que es posible, ¿cierto?, con los medios que en este momento tenemos para ofrecer un proceso de diálogo que permita resolver el conflicto. Y lo otro que me gustaría agregar, que creo que también puede resultar más eficiente, abrirnos a la posibilidad de mediación-conciliación. Esta es una figura que no existe, ¿ya?, que tendría que llamarse MEDCON, ¿ah? Como MedArm, pero tendría que ser MEDCON. Por lo mismo, porque creo que en este momento necesitamos la figura del mediador, en el cual uno de alguna manera va generando procesos para que sean las propias partes las que construyan su solución, se hace tal vez más difícil en este momento, y requerimos tal vez un mecanismo que pueda ser más eficiente, en que las partes puedan ser más ayudadas por este tercero. Y tal vez podríamos partir con mediación y que esté establecido en este nuevo mecanismo que si las partes llegan a un punto de entrampamiento, autoricen al mediador tal vez a generar criterios para avanzar en una solución. Lo digo porque hace poco también en una charla de la Cámara de Comercio, en que ellos
fíjense ustedes la reacción desde lo privado. Inmediatamente, apenas partió la pandemia, en el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio nos mandaron inmediatamente un instructivo, esto sigue por medios electrónicos. No lo pensaron ni 3 minutos, ¿ya? Y es como en este momento se han estado haciendo las mediaciones del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago por plataforma informática, ¿ya? Entonces, bueno, yo creo que de alguna manera esta figura que podría ser o conciliación o mediación-conciliación nos permitiría ser más efectivos en el sentido de que al no poder lograr procesos en los cuales sean las propias partes tal vez las que construyan esas soluciones, el mediador en algún momento poder, ¿cierto?, generar un criterio de solución podría hacer más eficiente la resolución. Y lo digo porque escuché que, y en eso se me había ido por qué traía lo de la Cámara, porque en una charla en Colombia la experiencia es la conciliación ha sido muy exitosa. Y está definido en este ámbito en que el conciliador puede en el fondo ayudar a las partes, sugerir criterios, ayudarlas a avanzar, y realmente tiene un porcentaje de resolución muy alto, ¿ya? Entonces, nosotros los mediadores les vemos, ¿cierto?, un valor a la mediación que va más allá de la posibilidad de resolver el conflicto por todos los valores que la mediación tiene respecto a la participación, el empoderamiento, los valores democráticos, la autonomía, la voluntad, todo esto, en lo cual yo sigo creyendo. Pero también tenemos que ser prácticos y tal vez en este momento una figura como la conciliación o este MEDCON, que digo yo, podría en el fondo generar mayor eficiencia para que la gente encuentre soluciones, que es lo que en este momento la gente necesita. Sí, muchas gracias, muy interesante esa propuesta de la MEDCON, que en realidad yo no la había escuchado, así que una nueva idea que se pone sobre la mesa. Siguen las preguntas para las invitadas. Aquí la Rosa María Olave pregunta que en este contexto de pandemia, de crisis sanitaria, económica y social y de lo que viene para futuro, ¿cuáles podrían ser los pasos que creen ustedes que podrían realizar entidades de la sociedad civil, como las universidades, por ejemplo, para incidir y ya llegar a respuestas tanto desde el Poder Ejecutivo, Legislativo y del mundo judicial? Por otro lado, Angie Holguín pregunta a Varinia directamente, ¿cómo podemos saber si el mediador tiene la capacitación necesaria para realizar este tipo de mediaciones? Como usuario, como abogado, ¿no es cierto? Angie es hoy día la presidenta de la Asociación de Abogados de Familia, entonces su inquietud va por esa línea. Sandra Cepeda, que para los que no saben es mediadora del Consejo de Defensa del Estado, cuenta que en el caso de ellos, la necesidad los llevó a instalar videoconferencias para dar la oportunidad a reparación de usuarios sin posibilidad de ir a tribunales. Al igual que ahora la situación nos superó. Y pregunta para Varinia, otra pregunta a Varinia, ¿a qué te refieres con competencias específicas del mediador online? Y una última que hace Enrique León, dice, respecto a la desconfianza que habría en Chile con el usuario para la mediación virtual, es curiosa la paradoja que existe con la declaración de impuestos, una materia aún más engorrosa, pero que funciona. Entonces, ¿desde dónde surge ese cuestionamiento al usuario? En Chile el acceso a los dispositivos móviles con internet es alto, de los más altos de la región. El uso del comercio electrónico también, todos lo sabemos. ¿Es una percepción o hay algo más empírico en esa mirada, no? ¿Se requiere un organismo estatal tipo Servicio de Impuestos Internos que genere una sensación de seguridad? Quisiera saber desde dónde surge esta afirmación de que el usuario no permitiría o facilitaría el uso de la mediación virtual. Eso por ahora para no agobiarlas porque hay más preguntas todavía. No sé si quieres partir, Marina, que hay dos directas hacia ti, dos preguntas con nombre y apellido. Sí, la primera creo que yo la había leído antes, quizás la contesté en el sentido de que, a ver, como en toda certificación, lo que nosotros sí podríamos responder es que existen, como ya lo mencioné, mediadores que sean en una forma visionaria, como yo te dije que el colegio capacitó, y hay mediadores que sean capacitados, y no solamente acá en Chile, nosotros tenemos 63 que han tomado y que están certificados acá,
pero muchos otros también se han certificado internacionalmente justamente a través de los mismos métodos que en realidad ahora la tecnología cierto permite. Entonces hay mediadores, hay una lista de mediadores que están certificados como cibermediadores que han pasado por la capacitación y que si es que no quieren, el colegio está abierto, se pueden contactar y podemos derivarle la cantidad de gente que está certificada nacional o que han tomado el curso acá nacionalmente o internacionalmente en relación a eso está. Y esa nómina, más que una nómina, en realidad el listado de personas que cumplen con ese requisito en forma objetiva. Ahora me preguntaban como a qué me refiero con las competencias que debería tener el cibermediador. Bueno, de partida creo que debe tener un conocimiento, también lo mencioné, un conocimiento específico en relación al uso de las TICs, ya de las tecnologías, de la información y de la comunicación en forma general. Conocimientos tecnológicos específicos que tienen que ser por sobre el usuario, por sobre la norma, por sobre el usuario normal. Hay que pensar que si las personas se van a conectar, son inmigrantes digitales, es el mediador quien tiene que darle la confianza y la tranquilidad y las opciones de cómo poder arreglar, si es que el micrófono, no sé, pero no le funciona, que vea esta opción, que intente esto otro, y la conexión se cae, no importa, puedes conectarte a través de un 4G del teléfono. Hay muchos conocimientos tecnológicos y de las tecnologías de la información que se requieren para poder dar una calma y una tranquilidad y una solución al usuario que se está conectando que no tiene también cómo saber. También creo que debe capacitarse, en nuestro país no aplica porque no hay una normativa jurídica al respecto, ¿me entiendes? Pero, porque es algo totalmente nuevo, pero si es que el minuto que la hubiera, ¿cierto? También es importante comenzar a futuro, que el mediador digital va a tener que tener las competencias específicas en saber cuál sería la normativa para una firma digital o las opciones a la firma digital, de qué manera puede cierto, los acuerdos de la forma que los firma, están bien dentro de acorde a derecho. Es que es algo utópico que en este momento, como no existe la normativa, entonces el mediador no puede estar, pero debería, y en un futuro, si esto se llega a normal, como internacionalmente pasa, los mediadores tienen que estar capacitados también jurídicamente en relación a la tecnología. Y obviamente el manejo y el recoger las emociones es distinto porque el timing es distinto también de la mediación, como Marcelo lo mencionaba, de cómo se va haciendo la mediación, es diferente a la presencial. Entonces requiere destrezas específicas también en poder entender y acoger quizás la expresividad facial. O sea, es otro tipo de destrezas que uno tiene que ir adquiriendo para poder leyendo las emociones de las partes. Y en relación a los niños, yo creo que aquí también yo lo partí mencionando antes cuando Madeline también, de hecho, decía que quizás no con los niños, de que las personas se comprometen a tener un tiempo específico y un lugar específico dentro de las voluntades de las partes. Entonces, en ese sentido, decir que ok, que si lo pueden hacer solo, pero donde la mamá se podrá o el papá encerrar en un minutito en una pieza especial donde realmente se comprometa a estar solo. Entonces, yo creo que hay que darle más respeto y autonomía a las personas de que sí son capaces. Cuando yo hablaba que somos un poco paternalistas en el sentido de no, si la persona no va a ser capaz, porque siempre hay que estar pensando que se va a romper, o sea, como que nuestra desconfianza es tal que sobrepasa y como que llega al usuario a entender de dar la posibilidad de que las partes también sean capaces de comprometerse a algo que sí puedan realizar, e ir educando a las personas de que es posible vencer esos obstáculos, esas aprensiones en realidad. Ok, perfecto. Marcela, dale. Sí, yo quería recoger la intervención de la OCHI, de la Rosa María Olave, la de Cristóbal Martínez, de la CAG, que trabaja en el Centro de Mediación y Arbitraje de la CAG, y también la de Felipe Viveros, que hicieron algunos comentarios. Yo creo de que este es el momento en que todas las instituciones que estamos vinculadas, y las personas, los profesionales que estamos vinculados al movimiento de mediación en Chile, tomemos la oportunidad de la mediación civil, porque de verdad que en este momento se está creando la necesidad y nosotros desde las universidades, desde las redes de mediadores, desde el colegio podemos hacer un planteamiento de una política pública de emergencia que les aseguro que se va a quedar. Porque
pasa así, o sea, hemos estado esperando este cambio de cultura jurídica mucho tiempo y no ocurre, hay algo que hay una resistencia enorme, pero frente a la necesidad es posible de que haya una apertura, ¿ya? Es así como las mujeres entraron al mundo del trabajo, ¿ya? En la Segunda Guerra Mundial. No había nombre, bueno, que vengan las mujeres a hacer los tanques y a hacer las balas, y finalmente se quedaron, ¿ya? Entonces yo creo que este es el momento en el fondo de plantear una política que pudiera considerar efectivamente la mediación civil, que es lo que falta, de manera online o como dijimos por diferentes otros mecanismos. ¿Qué es lo que se podría hacer? Promover un registro transitorio de personas capacitadas, obviamente en mediación, con una capacitación suficiente, y que el Ministerio financiara una propuesta en este sentido, porque fíjense ustedes de que en la Cámara de Comercio el Ministerio de Hacienda financió 1000 mediaciones, es poco, 1000 mediaciones, pero es un recurso que se le ofrecieron a las pymes para resolver sus conflictos en la situación de pandemia. ¿Por qué no se podría hacer un programa de esa misma naturaleza en que el Ministerio financiara las mediaciones a partir de un registro de mediadores que se pudiera ofrecer, digamos, certificados, calificados, para ofrecer las mediaciones en los casos civiles que en este momento están en espera del acceso a la justicia? También se podría hacer. Avanzar en mediación en firma digital. Fíjense ustedes de que los mediadores tenemos en los registros actuales, nosotros tenemos la naturaleza de ser ministros de fe. El mediador registrado en materia de familia es ministro de fe y puede homologar actas. Eso nosotros con firma digital, la persona que acceda a esos servicios no tendría que moverse de su casa para obtener un acuerdo homologado, que podría seguir la vía de un avenimiento, ¿cierto?, en que se le permitiera a este mediador homologar la firma. O sea, dentro de lo que es el sistema judicial tan conservador, ellos se han adaptado de una manera increíble. Los poderes se hacen con un WhatsApp, que se graba y manda por WhatsApp a un funcionario en el tribunal, y fíjense que el poder, que era sacrosanto, que tenía que ser ante el secretario y que no sé qué, ahora se puede hacer con una grabación que uno se hace. ¿Por qué el acta de acuerdo no podría hacer lo mismo? En que uno lee el acta y las personas manifiestan, incluso dejándolo grabado, como un respaldo, digamos, de que manifestaron voluntad en el sentido de estar de acuerdo con el acta de mediación del acuerdo al que se haya logrado. Entonces, ¿por qué si el sistema judicial, el Poder Judicial, se adaptó? ¿Por qué los mecanismos, digamos, de resolución de conflictos, que son más flexibles, menos formales, por qué no podrían también ocupar los mismos medios para garantizar el acceso a la justicia de la población en este momento? Es una idea, diciendo, Ochi, tú puedes tomar la bandera y generar un espacio en que pudiéramos proponer esto al Ministerio de Justicia. ¿Por qué si a las pymes se les dio un recurso y se pagaron mediaciones online para resolver los conflictos de las pymes, por qué no se podría hacer para la ciudadanía en materias civiles? Muy interesante lo que nos cuentan. De hecho, varios han comentado que de distintos ámbitos, Cristóbal Martínez de la CAJ Metropolitana, que están haciendo mediaciones y intervenciones por videoconferencia. También la Milín Chau nos habla de la CAJ de Tarapacá. Se usa la expresión, por ahí Felipe Ibero usa la expresión de mediación puente, que alguna vez, ¿no es cierto?, escuchamos, y que se trata de sesiones individuales y que el mediador hace, ¿no?, de este intermediario entre las partes. Y también está la experiencia del Consejo de Defensa que Sandra aquí ha relevado, y que algunos preguntan, Sandra, si puedes comentar un poquito más. Y también hay aquí opinión de una participante, Cheryl Bustos, que dice que ha participado en 2 capacitaciones esta semana en Laboral y Familia, y los magistrados hicieron mucho hincapié, y lo ponen así con mayúscula, menos juicio y más acuerdo. Tal vez estamos en un escenario en que los acuerdos, cualquiera sea el formato en que se puedan llevar adelante, sería una tremenda herramienta para justamente hacer frente a la avalancha de casos que vamos a tener en todas las jurisdicciones, civil, familiar, laboral, y que podemos, ¿no es cierto?, poner a disposición todas las personas que están capacitadas y han sido formadas en mediación. Sandra, no sé si sí, ni un problema. Sí, básicamente nosotros empezamos con las mediaciones a través de videoconferencia
porque las mediaciones se ejecutan en el territorio jurisdiccional donde ocurrieron los hechos. Una persona estaba en Pucón, se accidentó, fue al hospital de Pucón, tuvo un problema de falta de servicio o negligencia médica, volvió a Valparaíso o a Santiago, a su ciudad de origen, y entabló una solicitud de mediación para poder tratar de reparar. Por lo tanto, tuvimos que instalar, porque las personas no podían estar viajando todas las veces al lugar donde ocurrieron los hechos. Entonces instalamos el sistema de videoconferencia. El sistema consiste en que en Pucón y en Santiago o en Valparaíso hay mediadores. Entonces hay una comediación. Entonces es asistido por ambos lados territoriales, por así decirlo, y los comediadores se ponen de acuerdo quién abre, quién hace el discurso inaugural y quién hace las intervenciones, y en ese sentido la comediación es muy importante. Entiendo que en esto que estamos discutiendo la comediación no es un tema, pero sí, sí nos ha pasado y nos pasa frecuentemente, a pesar de que no son muchas las mediaciones a través de videoconferencia, que el manejo de la emocionalidad, fundamentalmente de los reclamantes, que son las partes que están dañadas, que fueron dañadas por acción o omisión del Estado, que están muy impactados por una muerte, por una invalidez total, por una invalidez parcial, por maltrato o lo que sea. Acá en esta sesión hay varias compañeras del Consejo que hacemos mediaciones, y desde ese punto de vista no siempre es fácil entrar en el núcleo de la acogida, entendiendo que la acogida es un punto súper importante, y el reconocer las emociones, bueno, en el caso nuestro la videoconferencia además no tiene la calidad que tiene el Zoom, que es un poquito menos, con menor calidad de resolución, entonces cuesta más darse cuenta de las expresiones y todo eso. Sin embargo, uno ya empieza a agarrar confianza porque encuadra distinto el proceso de mediación. Y es clave, en el caso nuestro, el comediador. Depende de dónde esté. Entonces, no es exactamente lo que ustedes están proponiendo, porque nuestra experiencia tiene que ver con una comediación. Pero sigue siendo el problema de la emocionalidad, cómo uno maneja la emocionalidad a la distancia. Debo confesar que me ocurrió en un par de ocasiones que ha sido una bendición que haya sido una comediación a través de videoconferencia, porque si no las tasas vuelan. Es un tema también, ¿ya? Pero a mí lo que me preocupa de la actual propuesta, que lo planteé acá en el chat, es el tema de la tranquilidad o del espacio donde va a estar la persona más allá de los compromisos de confidencialidad o cómo va a firmar o la firma electrónica, no es tema, sino que cómo el mediador logra controlar, o no sé si controlar, pero dar los espacios para que la persona esté tranquila, concentrada en la conversación. Porque en el caso de salud es una conversación de alta litigiosidad. O sea, puede que se haya muerto un familiar, puede que haya una persona que haya quedado inválida de por vida, puede que yo no pueda tener nunca más hijos. O sea, son temas de vida muy trascendentales. Entonces, la naturaleza del conflicto sí importa a la hora de plantear una mediación a través online. Creo que ese es un tema clave. El resto yo creo que no es problema, como dice Marcela, comparto plenamente que no, todo se puede mover. Las mujeres se vieron en la necesidad de entrar al mundo laboral y lo hicieron y había que hacerlo. Al principio no tenían baño, bueno, hay que ponerlo. No es tema. Pero sí, claro. Súper, muchas gracias, Sandra. Muchas gracias. Nos cuenta también Paula Correa que a través de las clínicas de la Universidad Diego Portales también se está haciendo mediación. Un postulante del Centro de Mediación de Iquique reitera esta idea de que están trabajando ellos online. O sea, hay experiencia, una cuestión que a lo mejor muchos no sabíamos o no dimensionábamos. Son varios ámbitos donde está hoy día ocurriendo esto, ya sea por una necesidad urgente, porque las partes lo solicitan, porque hay un convencimiento de la autoridad o de quien está a cargo de ese centro de realizarlo. Entonces, pareciera que hay un campo fértil, tal vez, ¿no?, para desarrollar estas nuevas alternativas. Pero hay discusión sobre, en el caso de la mediación familiar en particular, donde quizás, y la mediación en salud este escollo que la ley ha señalado que se puede prescindir
No se puede prescindir de esta mediación previa para iniciar la gestión judicial. Me gustaría preguntarle a Marcela y a Marilia en ese sentido, si ustedes creen que debiera revertirse esa decisión de parte del legislador, porque en realidad eso es una norma legal, no es una cuestión que haya decidido ni la Corte Suprema o el Ministerio de Justicia, y qué posibilidades ven y cómo podría hacerse. Dale, Marcela. Sí, yo creo que más que revertir eso, porque se entiende que lo que se pretendió hacer es, digamos, no afectar el derecho de acceso a la jurisdicción. O sea, que en aquellos casos en que el Poder Judicial siguió funcionando y la persona va a dilatar su entrada porque no se está ofreciendo mediación, la idea es que no se le impida el acceso a la jurisdicción. Yo no creo que necesariamente haya que eliminar eso porque me parece dentro de la política pública lógico, digamos, que no sea un obstáculo. Lo que yo creo es que junto con eso habría que generar algún tipo de política pública, no sé si por una ley transitoria, de que, digamos, darle respaldo a que en el fondo se abran otros medios de resolución de conflictos que tengan un soporte desde el Estado, ¿ya? Porque hay necesidad. O sea, yo tengo la experiencia, por ejemplo, que cuando el centro de mediación familiar se abrió, yo dije, la gente no va a venir, la gente venía desde Santiago a la mediación, y dice, pero ¿cómo? Bueno, porque efectivamente la gente entiende que es un espacio resolutivo, que le puede resolver su problema, que lo requiere, que el tribunal no le está dando respuesta. Entonces yo creo que más que me parece a mí derogar esta norma, que es de sentido común, en realidad, si no se está ofreciendo un servicio a nivel nacional adecuado, como estaba funcionando antes, yo creo que lo que hay que avanzar es plantear que en este momento es necesario abrir, ¿cierto?, un espacio, los mecanismos adecuados, flexibles, informales, ocupando el recurso profesional que existe en Chile y dándole algún tipo de financiamiento o acceso igualitario a la población. Creo que eso es lo que se necesita porque la necesidad está. Marilia, ¿quieres agregar algo ahí? Sí, yo creo que debemos, como yo hablaba harto, de cambiar el enfoque en el sentido de que en vez de estar buscándole tantos peros, yo creo que lo que hay que buscar, lo que hay que decir es el desafío, es, ok, esta es la meta, ¿cómo hacemos? Y en eso creo que los mediadores somos expertos en creatividad y de verdad que es impresionante lo que se puede ocurrir. Perfecto, estos son los requerimientos, bueno, ¿cómo hacemos para suplir esos requerimientos? ¿Cómo nos adaptamos? Y perfectamente se puede hacer un algoritmo de, perfecto, persona cuenta con medios tecnológicos, sí, listo, va para acá, entonces opta quizás como por la pseudo perfección o no, por realidad quizás por lo ideal. No cuenta, perfecto, se ve de esta manera, será a través del teléfono, a través de mail, quizás no será tan sincrónico, pero no es tan complejo dependiendo de la realidad, tratar de abarcar algo, perdiendo un poco dentro de la realidad, acorde, ¿cierto?, a cada zona. Lo importante es poder llegar, y cuando yo decía llegar a tiempo, es darle la posibilidad a las personas de que de verdad ellos puedan ser partícipes y ellos puedan generar sus propias soluciones. O sea, la justicia podrá dar una sentencia, pero eso no elimina el conflicto en sí, y van a tener que seguir relacionándose, algo que todos sabemos que ya, ¿cierto?, cae como de cajón, pero que no lo vivimos en la realidad, o sea, que como que lo hablamos pero no lo practicamos. Es muy distinto vivir un proceso judicial. He tenido tantos casos después mediados que me decían, si yo en realidad hubiera sabido cómo era pasar por un juicio. No es fácil y no es gratuito pasar por un juicio, ¿ya? Y qué bueno que existen los juicios, porque hay casos que por Dios que lo necesitan y que se necesita un litigio porque justamente necesitan de que un tercero decida por la protección de los menores. O sea, hay casos en que se requieren, pero no son todos. O sea, es quizás la minoría que de verdad los requiere por la complejidad del caso, y qué bueno que así existan y que existan muchos abogados enfocados en ser muy buenos litigadores porque lo requieren. Pero la gran mayoría, ¿no? Y también esta misma pandemia nos ha llevado a cuestionarnos qué es lo importante, qué es lo trascendente, y frente a qué cosas realmente nos vamos a quitar toda nuestra energía en discutir, porque escoger nuestras batallas. Yo creo que hay mucha gente de verdad deseosa a poder resolver sus conflictos, y no tenemos por qué exponer a las personas al tiro a una sesión conjunta. El mediador puede trabajar con cada uno por separado, ¿cierto? Ir creando esos
puentes, es como hablaba Felipe Vivero a través del chat, esa mediación puede ir creando esos caminos, esos puentes de diálogo que van a ir acercando a las personas hacia un punto donde ellos mismos puedan elaborar y donde ellos mismos puedan reconstruir las confianzas rotas. Y en esto se necesita el apoyo de todos, el apoyo, como decía Ochi, desde la universidad para validar, para dar una certificación, desde las organizaciones civiles, quizás para poder ayudar a los vecinos que no tienen, por ejemplo, medios tecnológicos de poder implementar, no sé, una sala con todos los medios de PP, de protección personal necesarios que ellos puedan acceder y ahí tener un ordenador, por ejemplo, y el vecino súper rural acercarse desde una escuela, o sea, articulando con todas las herramientas que existen en este país, es posible dar una solución invirtiendo quizás lo menos posible con los elementos que ya están, a eso me refiero. Estamos en una emergencia y siento que los elementos están. Es cosa simplemente de poner las voluntades y el servicio de decir, a ver, desde donde yo estoy, ¿qué puedo aportar para que realmente esto pueda salir adelante y de qué manera? Entonces, creo que ese es el desafío de poner el foco en lo que realmente importa y no quedarnos en obstáculos que no son tan importantes en este momento, dado la situación real que estamos viviendo. Eso es lo que quería decir. Muy bien, gracias. Hay un comentario que resulta atingente a esta parte de la conversación sobre la mediación, esta exclusión de la mediación obligatoria por ley. Jimena Osorio nos dice que lamentablemente con esta prohibición lo que termina ocurriendo es que nuevamente quienes pueden pagar acceden a la mediación privada online. Hoy hay mediadores privados, ¿no es cierto?, que están ejerciendo y dando este servicio, y que en su experiencia ha funcionado, si bien no es perfecto, pero ha habido buenos procesos, y se permite un mecanismo que se le restringe al resto. Aquí hay un tema de accesibilidad o acceso a la justicia en un sentido general y a la mediación en particular, si tienes dinero para pagar un mediador privado o si debes ir a un mediador licitado. Yo creo que ese es un punto bien complejo en materia de mediación familiar. Y Mirko, yo decía también por ahí, bueno, el tema principal acá tiene que ver con el acceso, y cómo terminamos con esos problemas tecnológicos de que la persona llegue a un espacio, como ustedes decían, tal vez donde exista un computador, donde exista una buena conexión a internet y tenga algún grado de privacidad en esta materia. Yo quería, ya que estamos terminando, y más bien aquí lo que hay son comentarios de experiencias positivas de muchas corporaciones de ciencia judicial, y bueno, también algunas preguntas que han surgido, preguntarle a Paula Correa, que había mencionado la experiencia de las clínicas, porque ahí tenemos otro sector de personas que llegan a consultar en materia, ¿no es cierto?, de mediación en distintas áreas, cómo ha sido y cómo lo han desarrollado. Paula, a ver si nos puedes contar un minutito. ¿Tienes apagarse el...? Ahora sí. Gracias, Maca. A ver, no, yo en general estoy bien de acuerdo con lo que se ha planteado, y lo primero que me surge, o sea, yo creo que, a ver, que nosotros los mediadores en general somos como bien conceptuales, y yo creo que esa es una buena cosa, ¿no? Como preocupados de resguardar procesos técnicamente de alta calidad, y creo que parte de eso he visto en este intercambio, y me encanta. Ahora creo que en circunstancias excepcionales, y sin necesariamente llegar a distorsionar el proceso, creo que quizás tendríamos que preguntarnos cuál es como el estándar mínimo que constituye un proceso de mediación, en términos de que no deja de ser mediación, y que a lo mejor no está en el estándar óptimo, no lo sé, a lo mejor sí, para poder hacer algo que yo coincido con la Marcela y con la Varinia, de que algo que es muy necesario, ¿no? Que resolver conflictos a tiempo y de una manera colaborativa en tiempos excepcionales parece ser un valor social sumamente relevante que el Estado debiera estar promoviendo a full, ¿no? Entonces, en ese sentido digo, o sea, me encantaría tener como un debate más en profundidad de cuál es el estándar mínimo de mediación que nosotros debiéramos sentir que no se puede transgredir
para hacer mediaciones online, mediaciones por videollamada o mediaciones por diversos medios tecnológicos que estamos todos explorando, ¿no? Yo tengo la impresión de que el estándar mínimo permite hacer más cosas de las que inicialmente se están permitiendo hacer, ¿no? Me parece que el estándar mínimo de la mediación es como este proceso de encuentro facilitado por un tercero, que hay un proceso comunicacional, y me parece que todas esas cosas, por los medios tecnológicos que nosotros hemos experimentado en las clínicas, que hemos ido como haciendo camino también, sí se producen, ¿no? Y sí se resguardan como estas condiciones mínimas. Yo, por otra parte, por otro programa en el que participo, en este tiempo de emergencia sanitaria nos hemos visto en la necesidad de tener entrevistas con niños, niñas y adolescentes, porque los representamos como abogados, como curadores, ¿no? Entonces, y también hemos ido ahí teniendo que hacer camino en términos de generar condiciones de resguardo de la confidencialidad de las entrevistas con niños, que me parece que es muy también trasladable a la posibilidad de incorporar la participación de los niños en las mediaciones, ¿no? Cosas tan como prácticas, como de repente pedirle que nos muestre el lugar donde están, con la cámara, que uno se cerciora que están solitos en una pieza. Hay medidas en realidad muy prácticas, ¿no? Entonces, eso como de entrada, ¿no? A mí me parece también que junto con el tema de la formación especializada que ha planteado la Varinia, me parece que esto releva la importancia de una buena formación del mediador a nivel como general, ¿no? Creo que varias cosas que se han planteado aquí, como el tema del manejo de las emociones y de los desafíos de la comunicación en el ámbito virtual, en realidad, en primer lugar, tienen que ver con una buena formación del mediador en sus temas de competencia propios de la mediación, ¿no? No me gustaría, y ahí como que lo dejo planteado, que la mediación por medios tecnológicos termine dándole una preponderancia demasiado grande a la capacitación en medios de la tecnología de la información, por así decirlo, más que a lo que es la formación propia y esencial del mediador, sea tecnológica o no, digamos. Ahí me gustaría, como que tengo un poco una preocupación de que no se cambie la jerarquía de importancia en los temas de formación del mediador. Desde la clínica hemos hecho algunas mediaciones por Zoom, todas voluntarias obviamente, y me parece que el tema de que sean voluntarias ayuda muchísimo a la instalación del proceso, porque evidentemente las dos partes están de acuerdo, están buscando este mecanismo, por lo tanto es distinto a una mediación obligatoria, ¿no? Cuando hay que generar mucho más energía y como trabajar mucho más la creación del clima, etc. Entonces, han andado bien, particularmente una que está en desarrollo ahora, que es un tema civil, comercial, con una fuerte carga emotiva de todas maneras, y ahí ha sido fundamental la experiencia de comediación, ¿no? Una comediación como en un contexto docente, por lo tanto el comediador es un alumno, pero aún teniendo esa calidad, ha sido muy importante en poder leer de manera más completa todo el lenguaje emocional, analógico, y como que no se le, y tener más la tranquilidad de que hay algo que uno no está mirando, ¿no? Porque si estás mediando solo es más difícil poder estar como mirándolo todo, ¿no? Desde esa perspectiva creo que sería interesante con dentro de las medidas que se están proponiendo, que en este contexto se pudiera alentar también como una política pública la posibilidad de la comediación. Creo que ayudaría a hacerla más segura, dado todas las como aprensiones y desconfianzas que hay. Yo creo que la mediación en este contexto no escapa del clima de desconfianza general institucional
en que nos ha pillado nuestro país, ¿no? Lamentablemente. Entonces, me parece que la comediación podría ayudar en ese sentido también. Eso, muchas gracias por el espacio de poder compartir y debatir. ¿Podría agregar una cosita bien chiquitita? Ah, perdón. La moderadora no prende el micrófono, lo siento. Que decía Varinia que ya que estamos en la hora, justamente darle la palabra a ustedes para que cierren y pedirle disculpas a quienes no pude comentar todas las preguntas o inquietudes que surgieron acá, pero en general lo que se puede observar es que hay varias experiencias en donde se está realizando mediación con distintas características, dada la necesidad que se ve por la materia o el tema de fondo, que los jueces aparentemente lo están apoyando. Por aquí también nos dicen el de la CAJ de Tarapacá, si no me equivoco. Y bueno, hay puntos que ahora planteó Paula, y yo quisiera pedirles entonces, para ir cerrando, que cada una tomara unos 5 o 10 minutos máximo para hacer una reflexión final, tomando los elementos que le parezcan que creen que son claves para discutir, y porque también creo que estamos empezando un diálogo que probablemente podría tomar esta conversación continuar, lo veremos en el marco de este programa o en otras actividades de la universidad, así que también otras instancias se están organizando, porque es un tema nuevo que nos convoca a todos y a todas aquí, y me parece que hay muchas, ¿no es cierto?, posibilidades. Le pido entonces a Varinia y a Marcela que se tomen máximo 7 minutos, porque estamos a 15 de terminar, para que cerremos. Dale, Varinia. No, yo quería recoger lo que dijo Paula en relación del temor que no se transformara, no se tecnologizara como demasiado la misma capacitación. Y creo que no se nos puede olvidar que nosotros somos primero de base mediadores, y como tal hay que tener un estándar cierto de formación, totalmente profesional al respecto, y estos mediadores que ya son mediadores profesionales altamente capacitados, se subespecializan, ¿cierto?, en conocimientos y medios tecnológicos, y quizás puedan aprender ciertas destrezas, ¿cierto?, un poco como para poder captar, como yo decía un poco antes, esto de las emociones como en línea, pero nunca perder de vista que primero que todo somos mediadores, y como tal todas las características de la expertise van en eso, así que totalmente acojo lo que tú decías, Paula, y siempre es importante tener el foco como puesto en eso. Bueno, también quizás agregar que, como en todo, las cosas se tienen que ir adaptando según ciertos los requerimientos. Fue muy interesante la experiencia que tuvo el centro comunitario de la Municipalidad de Las Condes. Los tres mediadores que pertenecen al centro se capacitaron con el curso que nosotros dimos de mediación en línea, y ellos aplicaron absolutamente todos los conocimientos a su realidad, están realizando mediaciones en línea con acuerdos, están firmando a través de Adobe Sign, que es una cosa esto que permite que contratas y permites como que las partes le mandan y ellos pueden firmar digitalmente, no graban el consentimiento y después graban solamente el consentimiento y la lectura del acuerdo. O sea, ellos han ido adaptando a la realidad de sus vecinos, de sus usuarios, con sus tecnologías, de una forma que pudieron, y tienen totalmente un sistema sumamente armado, muy profesional, acorde a su realidad. Y hemos estado en contacto con otras municipalidades también que la realidad dista mucho. Bueno, ok, frente a esa nueva realidad, ¿qué es lo que hacemos y cómo le damos cabida y acceso a nuestros vecinos con esta realidad tecnológica, y que es distinto el apoyo? Entonces vuelvo a decir que acá lo que se requiere es harta flexibilidad, pero de aparte, desde la política pública está el hecho de impulsar, de apoyar, de velar por estos marcos mínimos, recogiendo todo lo que se ha hablado, ¿cierto?, en relación con la capacidad, pero también recojo esto de Marcela, de tener esta opción tal cual como se apoyó las mediaciones como comerciales, quizás apoyar en eso, y lo voy a retomar, Marcela, para una de las cosas que voy a raptar la idea totalmente, va a ser alguna de las cosas que creo que vamos a plantear próximamente ahora cuando pongamos con la autoría, así que gracias por eso.
Marcela. Y agradecer a todos ustedes. Sí. Bueno, Gracias, en realidad Marinia. yo no mucho más que agregar, solo agradecer el interés, ha estado súper interesante la conversación. Creo que para cerrar sería bueno responder esta pregunta que tenía el conversatorio, ¿cierto? ¿Es posible hacer OMEA? Sí, es posible y de hecho se está haciendo, ¿ya? Se está haciendo en mediación comercial, se está haciendo en mediación vecinal, o sea, se está haciendo en mediación familiar privada, ¿ya? Más allá de que hay un instructivo de la unidad de mediación que dice que no se puede, o sea, la necesidad de alguna manera nos dice que sí es posible. Pero en el conversatorio yo creo que también han aparecido temas importantes a considerar más allá de que sea posible. Primero, que sea realmente una posibilidad de acceso a la justicia igualitaria y no discriminatoria, en términos de que solo las personas que tengan los recursos tecnológicos puedan acceder a estos mecanismos para tener una solución a su conflicto por mecanismos adecuados. Y la otra es el tema, ¿cierto?, de los estándares, ¿ya? Yo como mediadora, y como decía Paula, siento que efectivamente en el movimiento de mediación en Chile siempre ha habido mucho cuidado respecto de los estándares, ¿cierto?, los enfoques metodológicos, la técnica. Creo que en general hay una preocupación por eso y ojalá siga así. Por tanto, mi planteamiento respecto de esto es que si es necesario abrir espacios de resolución que no pueden alcanzar esos estándares de mediación, bueno, generemos otros mecanismos, ¿ya? Pero no tenemos por qué forzar por la necesidad, ¿cierto?, ponerle nombre de mediación a algo que no lo va a hacer, ¿ya? Paula decía, bueno, conversemos cuáles son estos estándares. A mí me parece que si no es posible, tal vez, el mediador considera que no es posible con los medios que tiene al alcance generar un diálogo, un proceso de diálogo, a lo más tal vez puede generar una comunicación bilateral con algún grado de intenciones de acercamiento entre las partes. Yo creo que eso se debería llamar de otra manera, porque todos sabemos que la mediación implica una intervención, ¿cierto?, técnica en la interacción. Y cuando tú estás un poco en esta lógica en que no puedes profundizar en la comunicación, ni intervenir adecuadamente en la naturaleza del conflicto, ni trabajar hipótesis, ni realmente generar una instancia dialógica de verdad, creo que tendríamos que ponerle otro nombre, ¿ya? Yo preferiría, me sentiría más cómoda tal vez en eso, y estoy súper dispuesta a probar el MEDCON, no sé, arbitraje, lo que sea, cualquier otro mecanismo que pudiera surgir de una propuesta, ¿ya? Y bueno, creo que todos tenemos, para cerrar, creo que todos estamos llamados, invitados a generar un discurso común respecto de qué es el momento de los mecanismos, ¿cierto?, adecuados, de los mecanismos alternativos, de la desformalización, de la flexibilidad, y de una respuesta del sistema de justicia a la población respecto al acceso a la solución a sus conflictos. No sé. Muchísimas gracias a las dos, a Varinia y a Marcela. Realmente ha sido muy interesante. Aquí hay varios mensajes diciendo que ha sido una grata conversación, que muchos temas, que por supuesto vamos a seguir teniendo que discutir y debatir. Por otra parte, yo creo que Varinia se queda con una enorme misión porque el Colegio de Mediadores ha sido invitado a dialogar con el Ministerio de Justicia, así que por lo tanto ahí podrá transmitir, como ya he dicho, algunas de las ideas que aquí han surgido. Pero bueno, también por ahí Coque decía, estamos haciendo camino al andar. Siempre me parece que es el signo de los mediadores y de todos los profesionales que trabajamos o trabajan en esta área, de ir como rompiendo como pequeñas las barreras que se van poniendo en el camino para ir haciendo este camino. Los invitamos a una próxima actividad que no va a ser de mediación, pero sí de justicia de familia y laboral. Le haremos llegar la información sobre si se pueden hacer juicios en esa área, juicios virtuales, y si, desde luego, si hay otra actividad relacionada específicamente a este tema, ya tenemos sus datos y les haremos llegar la invitación respectiva. Así que solo agradecerles, y por último decirles que va a estar este programa en una página, en un canal de YouTube, porque estamos muy modernos, del programa de Reforma Procesal y Litigación de la Diego Portales, para que lo puedan difundir y ver si lo quieren revisar de nuevo. Así que desde ya gracias a todos y a todas, y a las invitadas, Varinia y Marcela especialmente.